Habíamos introducido al libro de Abdías y estábamos comentando que gran parte de la sección del libro contrapone a Edom y a Israel. Y al respecto queremos mencionar el contexto de quién es Edom, cuál es su origen. Así pues queremos ir a Génesis capítulo 36. De hecho, todo el capítulo 36 son los descendientes de Esaú. Y sabemos que Esaú era hermano de Jacob e hijo de Isaac. El 36.1 nos dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Y cuando vamos al final del capítulo, en el 43, dice, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Así que el libro contrapone, de hecho, a parientes, porque eran los descendientes de Esaú y eran los descendientes también, a su vez, de Jacob. Queremos establecer todavía una relación más acerca de Edom en otras referencias, como en Primera de Crónicas, capítulo 1, y ahí encontramos, desde los versículos 34 al 54, de nuevo los descendientes de Esaú, siguiendo el mismo lineamiento que encontrábamos en Génesis 36. El 34 nos dice, Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Y después los hijos de Esaú fueron tales y tales. Y el 43 nos dice, y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel. Así pues nos damos cuenta que los descendientes de Esaú crearon o establecieron una monarquía antes que Israel tuviera siquiera el primer rey. Y se nos da la lista de los distintos reyes que tuvieron. Y el 54 también termina, estos fueron los jefes de Edom. Sabemos que acerca de Edom no solamente había profetizado Abdías, sino también otros profetas. Vayamos por un momento a Isaías 34. Isaías capítulo 34, esto ya lo habíamos mencionado. Isaías 34. Y aquí en los versículos 5 hasta 17 encontramos una referencia a esta nación. Y después en Jeremías 49, también en Ezequiel 25, en Amós capítulo 1, versículos 11 al 12, y después lo tenemos de nuevo en Malaquías 1, del 2 al 5. Voy a repetir las referencias. Hemos considerado Génesis 36, hemos considerado 1 de Corintios capítulo 1, Isaías 34, Jeremías 49, Ezequiel 25 y Amós 1 y también Malaquías 1 del 2 al 5. Así que ya sabemos que el origen de Edom es Esaú, hermano de Jacob. Y es interesante el razonamiento que se da aquí acerca de la relación que existía entre Edom e Israel. Y queremos leer algunas citas de manera que sea más comprensible la evolución de Edom. De hecho, Abdías solamente tiene un capítulo y está dividido en dos secciones claras, la humillación de Edom y la exaltación de Israel. Y queremos leer, por ejemplo, el versículo 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. El 8. ¿No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú?
y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Y ahora dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y ahora viene específicamente el detalle. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Así que este mensaje está dirigido especialmente cuando Judá sufrió las deportaciones. Edom se aprovechó del saqueo de la ciudad, traicionó a aquellos que huían en la gran fila de los cautivos y los denunció y fueron muertos. Así que esto demuestra que aunque Judá estaba sufriendo la deportación y posteriormente la destrucción también de la ciudad de Jerusalén, el templo y todas las ciudades a causa de sus apostasías, eso no daba el derecho a Esaú, obviamente Edom en ese momento, sus descendientes, a aprovecharse del mal que le sobrevenían a otros. Inclusive dice más, de alegrarte de lo que le pasó. Y esa es la razón fundamental del libro de Abdías. Gozarse, no ayudar y menoscabar cuando a una persona le va mal. Es un mensaje muy profundo. Aunque el libro de Abdías es tan breve, que consta de hecho solo de 21 versículos, no tiene fecha, y esto hace que su ubicación cronológica no sea segura. Habíamos hablado de que la profecía de Abdías está dirigida contra Edom, y por lo que hemos también leído nos damos cuenta que había ocurrido recientemente en un saqueo a la ciudad, y en la que muchos judíos habían sido llevados cautivos, así que se cree que está relacionada con la conquista de Jerusalén y los distintos ataques y asedios que sufrió. Unos lo enmarcan en tiempos del rey Joram, otros en el tiempo de Nabucodonosor. Lo que es interesante es que alguna de las palabras o expresiones que emplea Abdías lo emplea también Jeremías, y eso nos orienta en el sentido de que se puede enmarcar mucho más en ese periodo último de las deportaciones babilónicas. Vamos a leer algunas citas. Por ejemplo, cuando leemos Abdías 1, 3 y 4, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y si ahora hacemos el paralelo con Jeremías 49, 14 y 16, donde encontramos precisamente la profecía sobre Edom, podemos leer lo siguiente. La noticia oí que Jehová había sido enviado mensajero a las naciones diciendo, juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en las cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Así que aquí encontramos ese paralelo entre la profecía de Jeremías sobre Edom y la de Abdías sobre Edom. Por lo tanto, se tiende a constatarla justo en ese periodo de las deportaciones babilónicas. Y
Eso es básicamente lo que podemos decir acerca de el libro de Abdías. Es un libro solo de 21 versículos, pero tiene un maravilloso mensaje. Ayudar al que está angustiado, asistir al que sufre, aunque sea por su propia culpa, porque Judá estaba siendo deportado porque ellos se habían apartado de Dios, porque habían rechazado sistemáticamente los mensajes. Recordemos a Jeremías, recordemos a Isaías, pero eso no justificaba que otras naciones pisotearan a estos que ahora estaban siendo llevados cautivos y se aprovechaban de lo poco que tuvieran. Eso es una lección moral muy importante para cada uno de nosotros. Pasemos en este momento al libro de Miqueas. Miqueas es un libro algo más extenso. Se refiere estrictamente al estado de Judá y se enmarca entre el 725 y el 701 a.C. Es un libro con un estilo histórico profético y el significado del nombre del profeta es muy elocuente. Dice, ¿quién es como Jehová? Este profeta presenta el contexto de su mensaje en el versículo 1, capítulo 1, dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y esto es muy, muy interesante porque aquí encontramos ambos en ese contexto de proyección en cuanto a dejar de ser pueblo de Dios a causa de las propias apostasías y rebeliones. El libro tiene una estructura muy clara de 3 secciones. La primera es la condición nacional, desde el capítulo 1 al 3, tanto de Israel como de Judá. En la segunda sección, que es del capítulo 4 hasta el 5, es el reinado mesiánico y recuerda mucho al estilo de Isaías, mientras que la tercera sección es el pecado y el arrepentimiento. El capítulo 1 es de hecho un lamento sobre Samaria y sobre Jerusalén. El capítulo 2 nos habla de los falsos profetas y de los corruptos príncipes. El capítulo 3 presenta la corrupción de los dirigentes de Israel, mientras que el 4 y el 5 tenemos el reinado de Dios, la promesa del regreso del cautiverio, y el capítulo 5, el reinado del libertador desde Belén. Son unas de las más hermosas promesas mesiánicas que encontramos. El capítulo 6 es la toma de posición de Dios contra Israel por el rechazo de los requerimientos divinos. El capítulo 7 es como una especie de síntesis donde resume la corrupción moral de Israel, cómo Dios es la única posibilidad, ya que Él aún se compadece de su pueblo. Miqueas mismo, en el capítulo 1, versículo 1 que hemos leído, él afirma que su ministerio se efectuó en los tiempos de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Y porque la cronología nos permite saber que Jotam pasó a ser rey después de la muerte de su padre Uzías, entre los años 740 y 739, debemos ubicar el ministerio de Miqueas aproximadamente en esa época, lo cual nos permite constatar que él fue contemporáneo de Isaías, tal como ya lo habíamos matizado. El vocabulario y la terminología que usa Miqueas es muy similar al estilo de Isaías, tiene mucho parecido. Por causa del tiempo no lo mencionaremos, pero sería bueno que compararan, por ejemplo, Miqueas 4, versículo 1 al 4, con Isaías, capítulo 2, 2 al 4. Pero lo que es más significativo es que Jeremías cita a Miqueas y afirma que éste actuó durante el reinado de Ezequías, y queremos leerlo en ese contexto. Queremos leer Jeremías 26, 18, que dice así, Jeremías 26,
versículo 18. Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Y ahí continúa. Así que aquí en el capítulo 26, cuando Jeremías es amenazado de muerte, y después de que les da un mensaje de cambio, de reforma, de apelación a un regreso a Dios, el 14 y 15 nos dice, ¿no?, lo que Jeremías les dice: en lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca, mas sabed de cierto, que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, y aquí es la mención justamente de Miqueas. Así que aquí vemos una relación directa entre Miqueas y Jeremías que confirma este estilo. Porque en Miqueas 13:12 encontramos esta declaración de Jeremías 26:18, que Jeremías dice que Miqueas dijo. En Miqueas 3:12 está: por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa de Jehová como cumbres de bosques. Así pues, todas estas evidencias y todas estas interrelaciones entre los libros nos llevan a la conclusión de que Miqueas profetizó desde el año 740 al 700 aproximadamente. Igual que Isaías, Miqueas llevó a cabo su ministerio profético cuando Asiria era el poder mundial dominante. En su propio país, cuando empezó su ministerio profético, siendo Jotam, rey de Judá, el cual, de acuerdo a Segunda de Reyes 15, hizo lo recto. Después vino Acaz, hijo de Jotán, y su sucesor se entregó completamente a la idolatría, como Segunda de Crónicas 28:3 nos dice. Miqueas fue testigo de todo esto, y durante este tiempo de decadencia espiritual, Miqueas fue fiel a su mensaje, por lo que el libro nos permite conocer las condiciones morales y religiosas que imperaban entre el pueblo en los reinados que acabamos de mencionar. Pero queremos leer algunas citas más en relación a Miqueas. Sabemos que tenemos las grandes profecías mesiánicas del nacimiento de Jesús, y queremos leer algunas citas acerca del anuncio del cautiverio de Israel. Miqueas capítulo 4, 6 en adelante dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Así pues se ve una promesa para este pueblo, porque dice el 10, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Así que aquí también tenemos ahora la proyección del regreso también de Judá. Así que el libro debe ser estudiado detalladamente en el contexto del mensaje también de Isaías y de la condición del pueblo. Pasemos ahora al siguiente profeta, también denominado profeta menor, que es Habacuc.
Y es muy interesante el significado de su nombre, es abrazo en hebreo. Habacuc significa yakajukujuj, abrazo. La datación es aproximadamente en el marco de los años 630 a.C. El libro es netamente histórico-profético y dedicado íntegramente al Estado de Judá, ya que obviamente el Estado de Israel no estaba en existencia. Y es un libro que tiene unas características totalmente diferentes al resto de los profetas que hemos tratado hasta ahora. Prácticamente es como si fuera un diálogo entre el profeta y Dios. La primera sección del libro, que es el capítulo 1, es la queja del profeta, analizando la condición del pueblo de Judá y cómo Babilonia va a actuar. En el segundo tenemos la solución del problema y en el tercero tenemos la respuesta, a la conclusión que llega el profeta después de la intervención divina. Es muy interesante que en estos 3 capítulos es la reflexión de aquellas personas que ven o que creen que Dios no interviene, o que Dios no actúa, o desconocen el método de actuar de Dios en circunstancias extremas, donde la verdad es profanada, donde la justicia es quebrantada. Y este era el problema, esa era la reflexión que tenía el profeta, que hasta cuándo iba a perdurar esta situación, hasta cuándo iban a estar en esta desgracia. Por eso en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 4, tenemos el lamento a causa de la injusticia que él ve. Del 5 al 11, en el capítulo 1, tenemos la presentación del futuro de Judá, y del 12 al 17, la protesta de Habacuc. Y es muy interesante esta protesta que hace Habacuc, y me gustaría que la analizáramos brevemente. Del capítulo 1, de los versículos 12 al 17, dice así: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Y el 17, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Aquí hay varias preguntas. El versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? El 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Son muy interesantes. La primera es ¿hasta cuándo? La segunda es ¿por qué? El 12 dice: ¿no eres tú desde el principio? Tú eres todopoderoso, ¿por qué no actúas? Vamos a la cuarta pregunta. ¿Harás tú realmente estas cosas que has anunciado? Estas son las quejas, la protesta de Habacuc. Y el Señor le contesta. Porque Él no presenta estas preguntas a Dios como un desafío a Él, sino como el resultado, la expresión de un dolor y de un lamento profundo por la situación imperante. Y viene la respuesta divina, que es majestuosa, imponente, y que tiene un punto de partida en el movimiento adventista espléndido. Vamos a leer la respuesta divina a estas 4 preguntas en los versículos 1 al 5 de Habacuc 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces, ahora Habacuc le dice al Señor: Señor, yo te he presentado mi queja a ti, así que yo voy a estar aquí y voy a esperar a que tú me contestes. Y ahora viene el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra
el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes. Y ahí va en adelante la respuesta de Dios. El 6 al 11 son las ayes contra los injustos. Esta declaración, más el justo, por su fe, vivirá, la encontramos queremos mencionarla en Hebreos 10:37, en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver en qué contexto es mencionada aquí. Y habla de la advertencia al que peca deliberadamente. Y nos dice aquí el escritor de Hebreos. No perdáis, versículo 35 en adelante, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sabemos que esa fue la experiencia del pasado del pueblo de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y también la experiencia del pueblo de Dios contemporáneo, el gran movimiento adventista. Así que el libro de Habacuc, concluye, toda la respuesta de Dios está en el capítulo 2, y ahora Habacuc guarda silencio. Ha quedado maravillado con la respuesta de Dios. Y ahora él eleva una oración, que es un himno, que es la expresión de humildad ante un Dios que actúa cuando debe, como debe y en el modo correcto, siempre. Y para ello queremos leer las últimas citas de la oración de Habacuc, que son impresionantes, lo cual se elevó después a un himno, el versículo 17 hasta 19, capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Aunque todo lo que esté a mi alrededor no me dé ningún mensaje de esperanza, cuando no haya frutos en los árboles, cuando la tierra no produzca, cuando no haya ninguna señal de vida a mi alrededor, con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová, yo me gozaré en el Dios de mi Dios, porque Él es mi fortaleza. Y comparemos ahora cómo empezó el libro. Esa es la experiencia de aquellos que sufren por la maldad que puede ver en el mundo y también en el pueblo. Aparte de su nombre, nada sabemos, prácticamente no hay mucha información acerca del profeta Habacuc, pero sí nos ayuda, como habíamos mencionado, que al final del capítulo 3, el versículo 19, él dedica esta oración, lo convierte en un himno y lo dedica al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas, lo cual nos sugiere que pudiera ser un cantor en el templo, además de haber sido un profeta. No se encuentran datos cronológicos en el libro, como en otros profetas, que nos especifican en qué reinado el mensaje del Señor vino a ellos,
pero hay ciertas declaraciones dentro del libro de Habacuc que sí nos permiten más o menos establecer un periodo aproximado. Una de ellas es que él habla acerca del templo, y eso nos permite comprobar que el templo todavía estaba en existencia, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo 2 dice: «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Esto confirma que el libro fue escrito por lo menos antes de que Nabucodonosor destruyera la ciudad de Jerusalén en el 586, así que básicamente antes de este momento. Además, se predice el surgimiento de los caldeos y su invasión del occidente, lo cual en ese momento parecía algo increíble, lo cual encontramos en el capítulo 1 del versículo 5 hasta el 11, nos hablan de cómo los caldeos castigarían a Judá. Y precisamente esta situación descrita aquí coincide con el levantamiento, el surgimiento del imperio caldeo en el tiempo de Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, que comenzó su reinado entre los años 626 y 625 a.C., y que junto con los medos como aliados destruyeron el imperio de Asiria. Así que, considerando estos datos, se podría enmarcar el mensaje profético de Habacuc aproximadamente o alrededor de los años 630 a.C., porque esto está anunciado antes que los caldeos llegaran a ser una potencia de cierta envergadura, ya que estaban en el proceso de establecer su imperio. Y Habacuc aquí ya lo presenta como una proyección directa. El libro de Sofonías es un libro muy, muy breve. También únicamente tiene 3 capítulos, así como el libro de Habacuc que acabamos de mencionar. Y el significado de Sofonías es muy hermoso, significa Jehová ha protegido. El escritor es el mismo profeta Jeremías. Es un libro histórico profético y se refiere también estrictamente al Estado de Israel, y de acuerdo al contenido podemos enmarcar su mensaje entre los años 630 y 609. Él presenta básicamente 4 temas fundamentales en su libro: el anuncio del juicio divino, la apelación a Judá a un cambio, presenta las rebeliones y las apostasías, y cierra también con un restablecimiento de nuevo del agrado de Dios. El profeta Sofonías enmarca también en su primer versículo su ministerio al decir: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Así pues, él afirma que ministró en tiempos del rey Josías. Y sabemos que el rey Josías reinó entre los años 640 al 609 a.C. El propio Sofonías habla de la destrucción de Nínive, lo cual sabemos que se constató aproximadamente en el año 612, pero él lo presenta como un acto futuro. Él está profetizando la destrucción de Nínive, lo cual indicaría que él escribió antes de esa fecha, obviamente. Y el hecho de que constantemente menciona la apostasía y la rebelión de Judá implica que se refiere a la época anterior de la reforma que Josías celebró, que la empezó más o menos en el año 623. Y esa es la razón por la cual se puede colocar a Sofonías en los primeros años del reinado de Josías, alrededor del año 630, y esto lo convierte a Sofonías en un profeta contemporáneo con Habacuc. Queremos considerar algunos de los mensajes que tiene el libro de Sofonías, especialmente porque no solamente se proyecta hacia el pueblo de Dios, sino que también menciona los países limítrofes a este. Porque el capítulo 2 menciona las naciones vecinas,
y después el pecado de Jerusalén y su rendición. Así que en este sentido sí sigue una cierta estructura semejante a Isaías, Jeremías, Ezequiel, si lo recuerdan, que siempre mantenía esa dinámica de presentar la situación primero, las otras naciones circunvecinas y después la caída, pero también el levantamiento del pueblo de Dios. Y al respecto menciona también distintas naciones, todas ellas alrededor, pero queremos centrarnos en el pecado de Jerusalén y en su redención, en el capítulo 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Y ahora habla de cómo era la estructura gobernante. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Así que él está anunciando de algún modo las reformas que después Josías establecería en la reforma, tanto en el servicio a Dios como en general entre el pueblo. Y es muy interesante los elementos proféticos que él presenta también en relación a Etiopía. En el versículo 10 dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Así que aquí se habla más allá de los ríos de Etiopía, así que estamos hablando de los países africanos. Y aquí se nos dice que ellos traerán ofrenda a Jehová. Y esto es algo maravilloso. El libro de Sofonías es muy interesante porque reúne en sí mismo el antes, el durante y el después. Así que es un libro que por su brevedad es mucho más compacto, practica mucho la modalidad de frases cortas, lo cual le da mucha agilidad en el estilo literario que usa el profeta Sofonías, y hace siempre una relación directa al futuro del pueblo de Dios. Es muy hermoso, les recomiendo que lo lean detalladamente, facilitándole también la estructura que le acabamos de presentar. Así pues, a modo de conclusión de estas lecturas, de estos temas que hemos hecho, las lecturas que le recomendamos estarían en Profetas y Reyes, los capítulos 39 hasta el 44. Y la tarea en relación a esta lección que hemos presentado es colocar en orden de datación, es decir, por fechas, los profetas mencionados en esta y la anterior presentación, añadiendo los eventos más significativos. Así pues, deben hacer como una especie de esquema, donde colocan el nombre de todos los profetas mencionados en esta presentación y en la anterior, colocan las fechas y colocan paralelamente aquellos que son contemporáneos y que predicaron en tiempos semejantes y también a reyes y reinados semejantes, y mencionan como mínimo 3 eventos fundamentales de esos reinados que estaban relacionados con el mensaje que dio el específico profeta. Inclusive pueden establecer las relaciones que nosotros hemos hecho, por ejemplo, con Miqueas e Isaías, como son mensajes paralelos donde uno menciona el mensaje que el otro a su vez estaba dando al mismo tiempo. El Señor les bendiga en esta labor y a continuación tendremos una pausa para regresar a las 11 con nuestro próximo tema.